verles. ¿Ustedes recuerdan que estaban predicando hace 8 días? ¿Ustedes recuerdan? Bueno, un enemigo llamado mundo, ¿verdad? Vimos que era eso. Vamos a darle continuidad al capítulo número 2 de 1 de Juan, capítulo número 2. 1 de Juan, capítulo número 2. Pásale, hermana. Pásale. 1 de Juan 2. Y el versículo de hoy va a ser el versículo número 18. Este es el engaste de todo el tema. Pero sin lugar a duda, quiero que consideremos hoy vamos a hablar de doctrina. Y vamos a ver realmente fundamentos bíblicos que de pronto hay tantas cosas que uno quisiera aprender, de verdad, pero híjole, parece que resulta que a veces no hay tiempo que alcance para estas cosas de Dios. Bueno, 1 Juan 2:18 dice el Señor así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Oremos. Omnipotente Padre Celestial, gracias Señor te damos por esta oportunidad que tú nos das. Gracias Señor por las bendiciones, gracias Señor por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias Señor porque en todo momento has estado pendiente de cada uno de nosotros. Gracias Señor porque tenemos tu provisión en ti, Señor. La provisión que has dado para cada uno de nosotros, Señor, la tenemos en ti. Padre eterno, te pido que nos permitas en la vida siempre ocuparnos de las cosas importantes, y ocuparnos de ti es lo máximo. Ayúdanos a pensar cada día, Señor, de qué manera podemos agradarte y de qué manera, Señor, podemos andar conforme es tu voluntad. Guárdanos en nuestros días, en cada uno de estos, en la vida, oh Dios, y te pido que nos ayudes a mirar cada vez, Señor, en nuestras decisiones lo que es correcto y lo que es incorrecto, y hacer siempre lo que te agrada. Padre, estamos en momentos complicados, en momentos difíciles en el mundo, pero confiamos, Señor, en ti, y nuestra fe está en ti, y sabemos que nuestra fe ha vencido al mundo. Quédate con nosotros, oh Dios, gracias por tu santa presencia, gracias por el afecto que hay entre los hermanos, el amor que se siente entre los hermanos, por esta atmósfera, Señor, diferente donde está tu presencia, donde queremos estar siempre, oh Dios. Te pido que nos des la oportunidad de cada día, Señor, practicar tu santa palabra. Quédate con nosotros y que sean palabras pues de Dios y no palabras de hombre las que hoy puedan hablar a mis hermanos. El Espíritu Santo trate con cada uno de nosotros conforme sea, Señor, nuestra necesidad. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse. O no queden separados, dice tantito, hermanos. Dice otra vez Romanos, me gusta esto, dice la palabra de Dios, Romanos 12:10, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hermano, puede darle un abrazo a su hermano que está a su lado derecho, izquierdo, yo no sé. Si le cae gordo, dele 2. Que Dios les bendiga, me da mucho gusto. Si algo tiene necesidad, al pastor que se abrace solo, no hay problema. Bien, hermanos, qué bendición, siempre es un buen momento. Y qué bueno que lo dan con sentimiento. Pueden sentarse ahora sí. Me preocupan más los malos pensamientos que los buenos abrazos. De verdad. Eso me preocupa más. Hermanos, el tema que vamos a hablar el día de hoy
es un tema bastante necesario para nuestros tiempos. Y quisiera que antes que cualquier otra cosa sea pues el Espíritu Santo el que trate con esto, porque ese es asunto de Dios. Dice la Biblia: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Si nosotros pensamos en el título es el antídoto es la sana doctrina. El antídoto es la sana doctrina. Y es bien importante que nosotros podamos pensar en lo que es sana doctrina. Me gusta la sana doctrina, porque ningún padre sensato le diría a su hijo: hijo, cómete los frijoles descompuestos que al fin que ahí tengo carbonato. No le diría eso. El padre o la madre siempre tratan de dar lo mejor. Nosotros no podríamos comernos el pavo. No sé si se acuerdan de una película, no sé cómo se llamaba, pero el niño se compró un pavo un poco verde, ya está un poco echado a perder, pero también le vendieron un manojo de ajos para que se le quitara. ¿No se acuerdan de las películas muy viejas? Hermano, de las películas. No me acuerdo cómo se llamaba, una película muy bonita, por cierto. Y le compraron un pavo y bien verde, ya se lo comió todo y después estaba que se moría. No le hizo nada el ajo. Pero comer alimento alterado, vea usted en nuestro mundo, comer un alimento chatarra, un alimento alterado, algo que ni siquiera es alimento, no importa en el embalaje que venga, que se vea muy bonito, hace daño muy fuerte a la salud. Y muchas veces nos cuesta aversión. Los niños, nosotros en la casa tenemos niños, y si viene en paquete y tiliche que se van a comer es azul, es muy bueno, pero si viene en una manzana o en una naranja, le hacen caras. Normalmente eso sucede. En las cosas de Dios resulta algo muy similar. Cuando hablamos de sana doctrina, de pronto el diablo empieza a hacer su trabajo y empezamos a hacer puchi y empezamos a resistir, y el diablo está tratando de impresionar nuestra mente de manera que nosotros no estemos aprevenidos, apercibidos de lo que la sana palabra de Dios tiene para la vida espiritual de cada uno de nosotros y como consecuencia la vida natural. Entonces, cuando nosotros leemos a este apóstol llamado Juan, podemos nosotros mirar con qué actitud nos está llamando. Dice: hijitos. ¿Qué actitud tiene esto? ¿Y de cuánto valor teológico? ¿De cuánto valor afectivo? Teológico por lo que va a decir, afectivo porque lo dice de verdad, lo dice con todo su corazón bien claro, y tiene un afecto impresionante. ¿Por qué? Por todos los cristianos. ¿Por qué? Porque ese es el mismo afecto que aprendió de Cristo cuando estuvo con Cristo, cuando vio a Cristo, cuando oyó a Cristo, cuando pudieron sus manos palpar a Cristo, cuando sus ojos pudieron contemplar a Cristo. Él aprendió de Cristo, y por eso los cristianos para Juan son hijitos. Tienen un afecto impresionablemente entrañable. ¿De cuánto valor eterno? Una persona que hierra en el camino puede ir al infierno. Una persona que, aunque es cristiana y hierra en el camino, puede morir antes de tiempo. Nosotros sabemos eso. Una persona que hierra no es lo mejor. Entonces, ¿de cuánto valor eterno? ¿De cuánto valor en cuanto a tu seguridad como cristiano? Hermanos, nosotros, por ejemplo, hemos visto que allá en el mundo la gente invierte mucho en pagar seguridad. Los menos que deberían de tener guardaespaldas deberían de ser los políticos, porque ellos supuestamente deberían estar haciendo lo que el pueblo necesita. El pueblo le amaría, pero son los que van más cubiertos hasta los dientes. ¿De cuánto valor sería que uno en realidad
como cristiano pudiera apreciar el valor teológico, el valor de la palabra de Dios que tiene para guardar tu vida. Y no tan solo la vida física, pero bien importante y más importante, la vida eterna. De cuánto valor hoy tenemos estas palabras de parte de Juan, que está diciendo el consejo de Dios. Entonces, Juan ponderó el tener una comunión muy intensa con Cristo, y que además mostró en su vida las pruebas de ese encuentro. Siempre les he comentado esto. Uno puede llevar en determinados momentos un mensaje. Uno quisiera decir un mensaje. Uno quisiera hablar del mensaje. Y de esta doctrina vamos a hablar, pero cuando una persona se convierte en el mensaje viviente de Cristo, de que Cristo está tocando su vida, está transformando su vida, está renovando su vida, está dándole nueva visión en su vida y hay visión diferente en su vida, ese es el mejor mensaje de que Cristo es una realidad. Entonces, Juan muestra en su vida que él tuvo un encuentro con Cristo, que estuvo con Cristo y que fue impresionado en su vida y fue marcado en su vida por Cristo. Cuando expresa lo que vio, lo que oyó, lo que palparon sus manos, cuando hace suyo el deseo de Cristo y advierte la realidad de que pronto viene y que han salido muchos anticristos por todo el mundo. Entonces, esto nunca ha dejado de ser. Siempre hay alguien que se levanta en contra de la sana doctrina, en contra de Cristo. Y fíjense bien, dice la palabra de Dios, salieron de nosotros. ¿En dónde están los anticristos? Los anticristos tuvieron que aprender primero doctrina, para después no sujetarse, para después torcerla, y después, ¿quién es tu peor enemigo? El que te conoce. El que te conoce. Los que no te conocen no saben ni por dónde te van a atacar. Pero los anticristos, la palabra anticristo quiere decir todo aquel que se levanta en contra de la doctrina de Cristo. Este es hijo del diablo. Y muchas veces ustedes van a encontrar que hay gente que está entre nosotros. La Biblia dice, el apóstol Pablo está diciendo que hubo entre nosotros falsos hermanos. El evangelista está diciendo lo siguiente también. Realmente, preguntan los apóstoles, Señor, ¿no sembramos buena semilla? ¿Y cómo es que ahora hay cizaña? ¿Quieres que le demos piso a todos? No, espérame tantito. A veces quisiéramos correr a todos. No, espérame tantito. El Señor es el que hará la diferencia. Es el que conoce realmente el corazón. ¿Por qué es que hoy hay cizaña? Porque usted se durmió, mi hermano. Porque uno se duerme, empieza el diablo a sembrar cosas que no deben en el corazón. Y de pronto no se siente un poquito mal, se siente... Ya cuando la comida te cae mal, hasta en el evangelio, cuando la palabra te cae mal, te sientes empachado y empieza a ser uno fuchi, y empieza uno no querer oír la palabra, como si de verdad la palabra fuera nuestro peor enemigo. Biblia no es así, pero nuestro cuerpo, nuestro corazón, muchas veces está cargado de cosas que no deben. Dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero ahora salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces, vean ustedes el versículo número 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis. Miren qué interesante. Permaneceréis en el Hijo y permaneceréis en el Padre. Lo demás a mí no me importa. Si uno permanece en el Hijo y permanece en el Padre, esté completamente seguro de que ahí es su lugar correcto. Hermanos, la sana doctrina es necesaria en la congregación. Vuelvo a decir, cuando usted hace un alimento sano en su casa, ¿qué alimentos sanos pueden encontrar en su casa? Normalmente, ¿una sopa de qué? Una sopa de verduras. En mi cadena alimenticia no funciona así. La vaca es la que se come el zacate, yo me como a la vaca. Pero normalmente los médicos siempre recetan, tomen frutas y verduras.
usted póngale un plato de verduras a un chamaco y póngale una pizza o una hamburguesa, se va a ir, ¿por qué? Por la hamburguesa. Y eso es ¿por qué? Bueno, porque normalmente es lo que influencian estas tiendas de comida rápida. Y eso se queda marcado y eso crea deseos. Nosotros deberíamos de crear deseos en toda la gente, de manera que al mirarte robusto espiritualmente hablando, al mirarte sano espiritualmente hablando, al mostrar en tu vida espiritualmente hablando los argumentos de la palabra de Dios, provocar también que los demás quieran comer lo que tú estás comiendo, que es una sana doctrina. Y luego entonces pensemos nosotros. Creo que esto hoy mismo debiera uno ponderarlo. Los cristianos deberíamos ponderar, tener cuidado con lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Nosotros no podemos hacer como que no vemos o que no oímos. Nosotros estamos aquí para marcar la diferencia. Entonces deberíamos ponderarlo. Todos los pastores deberían de estar hablando lo mismo a todas las iglesias en cualquier parte del mundo, demostrándoles así que ellos también aman a su iglesia. Un pastor que no dice las cosas de la sana doctrina como la sana doctrina dice, definitivamente no ama a su iglesia. Hay muchos motivos por qué un pastor puede quedarse callado, porque probablemente lo puedan correr. Así sucede, y muchas veces así sucede. Cuando la iglesia puso al pastor, puede suceder que esté amenazado también. Cuando el pastor no quiera perder un salario, también. Hay muchas cosas, pero no es de esas ninguna forma la correcta de poder estar evadiendo esta responsabilidad. Uno tiene que estar bien con Dios y lo demás, ¿qué importa? Una vez le dijo Dios a Abraham, vamos a dar una vuelta. Y dijo Abraham, pues vamos, voy con Dios. Esa es la seguridad que uno tiene que tener. Y se fue sin saber a dónde iba. Si usted va con Dios, usted vaya donde le diga, Él está ahí. Entonces, le estoy preguntando a dónde va a ir. Qué bendición, pásenle, qué bueno verles. Hola, hola. Entonces, la palabra sana doctrina. La palabra doctrina es una enseñanza, pero hablar de sana es un adjetivo que indica que la enseñanza que viene de parte del corazón de Dios, no de parte del pastor, de parte del corazón de Dios, no está contaminada y cumple en sí el propósito. La sana enseñanza es el antídoto que libera al hombre del poder del pecado y la aleja cada vez más. Más de lo tóxico de las enseñanzas de los múltiples anticristos que han salido por todos lados con una misma expresión de que tales no pudieron permanecer en ella. Hoy los cristianos tenemos la responsabilidad de permanecer en lo que hemos oído desde el principio, lo que asegura que si esto es verdad, habremos de permanecer en el Hijo, pero también en el Padre. Entonces, hermanos, siempre habrá uno que considerar estas cosas bien importantes, y hablar de la sana doctrina es hablar de una sana enseñanza. Y hoy estamos hablando de sana doctrina. Vamos a ver cuáles son las características de la sana doctrina. La sana doctrina tiene algunas características muy particulares, algunos caracteres muy particulares, y yo quiero que usted pueda entender. Esto es bien sencillo. Hay una escuela de calidad y hay una escuela donde los maestros no tienen compromiso. ¿A dónde mandarías a tu hijo? ¿A la escuela de qué? De calidad. ¿Donde qué? Donde tú estás asegurando, vamos a hablar como en el mundo, donde tú estás asegurando el futuro de tu hijo. No lo mandarías a donde hay displicencia de los maestros, donde todo se puede, donde todo se vale, donde está lo que ya nadie quiere. Ahí vas a mandar a tu hijo de ninguna manera, porque eso agrediría el comportamiento de tu hijo, la formación mental, la formación emocional de tu hijo. La sana doctrina es como, hagamos una alusión muy barata, es como el mejor colegio. Ahí quieres, porque los maestros son muy responsables. Dios es el más responsable, y con respecto a lo que enseña para tu vida eterna, lo quiere enseñar bien. Entonces,
Las características de la sana doctrina es esta, que muchos hoy no la quieren sufrir. Muchos no quieren sufrir la sana doctrina. En 2 Timoteo capítulo número 4, el versículo número 3, dice la palabra de Dios lo siguiente: pero vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El torcer la palabra de Dios. Miren, la gran ventaja que tienen estos anticristos, la gran ventaja que tienen los pastores que tuercen la Biblia es que en algún momento han estado estudiando la Biblia, pero que han sido más sus deseos, y la palabra concupiscencia es esto, y lo que transmiten son sus deseos con algo de la palabra de Dios. Sus predicaciones contienen palabras de Dios, pero no es la palabra de Dios como tal, sino que es el deseo del hombre. Y hay mucha gente verdaderamente desorientada, desinformada. Hay mucha gente que no sabe cómo recibir la palabra y no muchas veces está de acuerdo con la palabra porque de pronto no entiende la palabra, y entonces dice la Biblia así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hay gente que no quiere sufrir la sana doctrina, no quiere tomar la forma de la sana doctrina. Lo mismo pasa con los niños cuando les quieren meter la cucharada de emulsión de Scott. Es una buena vitamina, porque sabe a pescado y no quieren. Y ya le pusieron sabor. Ya le pusieron sabor cereza, sabor plátano. Estaba bueno cuando te exprimían el pescado. Hermanos, así pasa. La vida cristiana debe ser lo más sensato que deba ser, lo más prudente que deba ser. Y la gente hoy no quiere sufrir la sana doctrina. Muchas veces es porque también nosotros como pastores somos extremadamente legalistas, formalistas, hacemos cosas que no debemos. Nosotros siempre debemos de buscar realmente lo que Dios quiere decir y cómo es que Dios quiere que nosotros nos manejemos acá. Entonces, las características de la sana doctrina es que la gente hoy no la quiere sufrir. Hoy quiere emocionalismos, hoy quiere sensacionalismos, hoy quiere evangelio pervertido, y de eso hay muchas congregaciones. De eso hay muchas filosofías vanas y huecas que contienen palabra. Y entonces, ¿en dónde va a estar la diferencia? La diferencia va a estar en el tiempo que tú dedicas. Así como hay alimento barato, hay palabra de Dios limpia también. Uno puede comer lo que le apetezca. La sana doctrina tiene una característica que evita la catástrofe. Ahí mismo, en 2 Timoteo 4, versículo número 2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y que instes fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Normalmente los hijos, cuando son exhortados, regañados, reprendidos o exhortados, los hijos de pronto, siempre los hijos están diciendo, y yo lo digo porque también fui chamaco, parece que el papá está en contra del hijo. Parece que los papás son los peores enemigos de los hijos. Sé que hay formas de hacerlo. Como también en la Biblia hay formas de hacer las correcciones, hay formas de redarguir, hay formas de reprender, como dice la palabra, con amor. Y creo yo que así como usted se ocupa de su hijo evitándole la catástrofe del día de mañana, Dios está pensando también evitar la catástrofe eterna el día de la muerte, o el día en que usted tenga que partir también de aquí. Dice la palabra de Dios que prediques la palabra. Y si nosotros hemos entendido que la palabra quiere decir acción, que la palabra es actitud, que la palabra se dice, la palabra de Dios se dice y se hace.
La palabra de Dios, esa característica tiene todo el tiempo. Dios ha abierto la boca y lo que ha hablado, eso ha sido una realidad. Nosotros deberíamos ser muy inteligentes, que cuando nosotros leemos que la palabra de Dios ha hablado, nosotros la deberíamos hacer una... Entonces, evitar la sana doctrina, evita el ridículo, evita el ser avergonzado, evita la vergüenza, evita la catástrofe, evita el juicio de Dios, la sana doctrina. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra de Dios lo que hace la sana doctrina. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Pensemos en enseñar. Hermanos, Dios no es ingrato. Muchas veces nosotros, es que eso de ser padre a veces no se nos da. A veces cuando uno manda a los hijos, a veces pensamos que los hijos, por ser hijos de tigre, van a saber lo mismo que el tigre. Pero no. A veces somos papás y a veces somos unos dechados de virtud y queremos que el hijo salga igual. Y si yo sé hacer eso, y si yo aprendí a hacer eso, y lo hago bien, y luego de esta manera, y luego rápido, y luego bien, y cosas así, mandamos al hijo y no sabe ni cómo lo hace, pero el niño va y lo quiere hacer, y de pronto ya lo estamos regañando. La pregunta es, ¿a qué hora le enseñaste? No los pellizques. ¿A qué hora le enseñaste? ¿A qué hora le dijo, venga ese peladito, vamos a trabajar y le voy a enseñar cómo se hacen las cosas? Fíjese bien, fíjese bien. Aquí primero Dios te enseña. Y la palabra de Dios primero te enseña. Y después, si no aprendes, ahí viene la situación. Dice la palabra de Dios, es útil para enseñar. Y es útil para redarguir. Es útil para darle otra lección. Es útil para decir, mira, no hagas esto, o debes hacerlo de esto, o de esta manera te saldría mejor, de esta manera sacar mejor provecho. Es útil para redarguir. Anima, no lo dejes, sigue adelante, esfuérzate. De pronto empiezan las correcciones. De pronto, si tú a tu empleado le has pagado una capacitación y ya lo redarguiste, ya le llamaste un poco a hacer las cosas mejor, empiezas ¿a qué? A corregirlo y luego a instruir en justicia. ¿Cuál es el deseo de Dios para cada uno de los cristianos? Es que los hombres sean enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cuáles obras? Las que yo siento que debo de hacer. Quédate con ellas, ellas no las quiere Dios. ¿Qué obras? Las que Dios preparó ya de antemano para que tú andes en ellas. Qué hermoso, qué maravilloso es saber que hay obras en las cuales yo me puedo desempeñar para gloria y honra de Dios. Entonces, esa es la sana doctrina. Las características de la sana doctrina verdaderamente construyen, no destruyen, no meten problemas, no hacen nada. Uno se elimina de quitarse todos esos malos deseos. ¿Cuáles serán las características de una doctrina enferma? ¿Cuáles serán las características de una doctrina mala, de una doctrina contaminada? Vea usted lo que dice 2 Timoteo 4:3. 4:3, pero ahora 3 y 4. Dice la palabra de Dios, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Las falsas doctrinas expresan el deseo no de Dios, el deseo torcido de sus líderes. Y de esos hay muchos. Y hoy todo el mundo, la otra vez estaba ahí una muchachita, jovencita, pelito corto, que te la sacan con copias esas, y con sus ojitos así, y venían a predicar del Dios Madre. Madre, ¿qué es eso? Del Dios Madre. Yo nunca he tenido, bueno, una vez sí tuve la oportunidad y todo, porque estaba cayendo un tormentón bien recio. Estaba construyendo acá, y digo, pásenle. Y ya aprovechando, me querían evangelizar. Hombre, que les doy la res y mejor decidieron irse mojando.
No los estaba yo corriendo, honestamente no son seres humanos y yo no tengo ningún problema con el ser humano, tengo problema con la doctrina que tuerce al ser humano. Yo tengo problemas con el diablo y sus demonios, no con la gente. A la gente nosotros le amamos con todo nuestro corazón y quisiéramos que no se fueran al infierno, de corazón lo quisiéramos. Pero si la gente abraza su equivocación, eso está bien, Dios respeta mucho. Si hay alguien demócrata es Dios, pero nosotros rogamos. Ellos expresan en sus doctrinas equivocadas sus deseos, sus concupiscencias, lo que van a sacar de ahí. Había un pentecostal que hace tiempo se fue de aquí, les estuvo diciendo a todas las hermanas que eso de traer alhajas, de traer aretes, era del demonio, y que lo empezaran a poner acá, y que si tenían más alhajas, más aretes y más cosas de oro, que las trajeran para acá. De pronto, como era del diablo, se peló el ingrato. Maestros, conforme a sus concupiscencias. ¿Cuál era su deseo de ese pelado? Pues tener el oro de la congregación. Si fuera pecado, Dios no le hubiera dicho, no hubiera tocado el corazón de los egipcios para que las señoras le dieran oro a toda esa gente, que salieran, no como pensaban, con una mano atrás y una adelante, no de ninguna manera. Versículo número, estamos en 2 Timoteo, versículo número 4, dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué son las fábulas? ¿Por qué a la gente le gustan las fábulas? ¿Por qué a la gente le gusta que les cuenten un cuento? ¿Por qué a la gente le gusta que la palabra de Dios esté distorsionada para que se acomode a las necesidades? De ninguna manera funcionará. La gente es la que debe de tomar la forma de la palabra. La gente es la que debe tomar la forma de la bendición que tiene Dios para ella. Y así debe de ser, pero a la gente hoy no le gusta absolutamente nada sufrir la sana doctrina. Le gustan las fábulas. Le gusta que si pones 30 pesos el Señor te da 300. Y eso no es una verdad. A la gente le gusta que le roben. ¿Sabían ustedes eso? A la gente le gusta que le roben. A la gente le gusta que le digan mentiras. Tú dile mentiras a la gente y te creen. Diles la verdad y se ponen al brinco. ¿Ve? Muchas veces en el consultorio me dicen, ¿y no tendré cáncer? Que no hable del diablo porque se le aparece. Yo les digo, déjense de estar pidiendo lo que no quieren tener. Si su estudio dice que no, usted dice que sí. Tengan cuidado con eso. Dice la palabra de Dios, el mal que me temía. Esa es mi Biblia. Satanás no es omnipresente, ni es omnisciente, pero sí anda alrededor tuyo buscando a quién, cómo devorarte. Y si tú estás abriendo la boca de más, te va a oír y vas a ver cuáles son tus lados flacos, y con mucho gusto te desgraciará la vida. Eso es así. Satanás no sabe qué hay en tu corazón. Él incita, estimula, pero si abres la boca, tenga cuidado. Va a decir muchas gracias. Sé por dónde atacarte. Mi Biblia dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor de ¿quién? Buscando cómo devorarte. ¿Quién le va a decir cómo? Yo. Él ve cómo haces tu cara, él ve cómo haces tus de gusto, de preocupación. Él sabe muchas cosas y está ahí. No sabe lo que tiene tu pensamiento, pero si se lo dices, te lo va a agradecer. 2 Timoteo 3:7. Esas características de la doctrina enferma, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay gente que por más aprende y escucha, pero es un saco roto. El Espíritu Santo no está redarguyendo. El Espíritu Santo no es el que está tratando con el corazón, y aprende, y entre más a su corazón se siente vacío, hueco, sin rumbo, sin propósito, y todo lo que sabe no sirve para nada. Siempre aprendiendo. La palabra de Dios, cuando nosotros nos hemos vuelto dependientes de Él, la palabra de Dios, lo primero que hace en un cristiano es empezar a ponerse bonito,
la cara ha cambiado, los tiempos han cambiado, sus perspectivas han cambiado, sus deseos han cambiado, sus actitudes han cambiado. Empieza a haber vida. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Son perspectivas que Dios tiene. Una doctrina enferma nunca te da seguridad, nunca te da una estabilidad, nunca. Entonces, nosotros tenemos que considerar, hermanos, que la doctrina de Cristo es diferente. Vamos a mirar cuáles serán los resultados de la sana doctrina. ¿Cuáles serán los resultados de una sana doctrina? En Hechos capítulo número 5, versículos 27 y versículo 28. Hermanos, la sana doctrina es una doctrina que invade, es una doctrina expansiva, es una doctrina progresiva. El resultado de una sana doctrina es esta, según Hechos 5, 26, 27, 28. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llegado a Jerusalén, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, los apóstoles Pedro y Juan, en alguna vez dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. La doctrina de Dios da vida, la doctrina de Dios transforma, la doctrina de Dios libera, la doctrina de Dios da paz, la sana doctrina verdaderamente invade, lleva, va creciendo. Y por más que se levanten enemigos en contra de la sana doctrina, no pueden. Es la mente de Dios con la que el hombre quiere pelear. Es la sabiduría de Dios con la que los limitados de pensamiento quieren dirigir. De ninguna manera lo van a poder hacer. Entonces, dice la palabra de Dios, han venido hasta acá con su doctrina. No era la doctrina de los apóstoles, pero está hablando el sumo sacerdote equivocadamente. Esa doctrina es la doctrina que aprendieron de Cristo. Entonces, la doctrina, hermanos, cuando uno está lleno de la palabra de Dios, no puede quedarse con la boca callada. ¿Por qué? Porque tú quieres que el beneficio que ha hecho la palabra de Dios también repercuta en esta persona que es tu amiga, en esta persona que es tu esposo, en la persona que es tu esposa, en las personas que son tus hijos, en la persona que son tus vecinos. Tú no quieres que la gente se pierda. La sana doctrina te abre los ojos y te hace ver lo horrible del pecado. La sana doctrina, de verdad, despeja el montón de cosas que antes tenían tu mente, tu corazón y tu entendimiento entenebrecido. La sana doctrina te mueve a ir a la gente para que les des el conocimiento de Dios. La sana doctrina presenta todos los argumentos de que el pecado es lo peor que puede existir y lo horrible que es, y todavía su consecuencia, que es el infierno por toda la eternidad. Eso hace la sana doctrina. Hermanos, no se le puede decir a una persona que tiene cáncer: tienes cáncer, y tú riéndote como si el cáncer no fuera nada feo. Cuando uno le dice, todos pecamos, ¿qué miedo tienes cuando todo el mundo dice, todos pecamos? ¿Da miedo? Claro que no. Todos pecamos. El pecado, pues así es, todos pecamos. La sana doctrina expone lo horrendo que es el pecado y cómo denigra la naturaleza del ser humano y su condición espiritual. Y no somos alarmistas, pero de verdad vemos las cosas con la realidad que debe de verse. Y por eso nos surge. Y por eso los apóstoles, a mí no me importa que me digan cállate,
No me importa que me digan, no quiero que hablen más de ese nombre, porque ese nombre es el que perdona, porque ese nombre es el que libera, porque ese nombre es el que sana, porque ese nombre es el que da la vida eterna. Ese es el de Cristo. No les importó, ellos fueron, llenaron la doctrina a Jerusalén de Jesucristo. La sana doctrina, hermanos, maravilla. En Hechos capítulo número 13, versículo número 12. Hoy las cosas se han puesto diferentes, pero veamos lo que dice Dios en su palabra. En Hechos 13, 12 dice la Biblia: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Este procónsul había por ahí, ustedes van a mirar que había un hombre que se llamaba Bar Jesús, que era un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba como procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Siempre ustedes van a oír y van a saber, y esto en su vida cristiana va a ser una realidad. Fíjense bien, por eso ustedes no pueden apartarse de la sana doctrina. Ustedes van y hablan con una persona y parece que esa persona va a venir a la iglesia. Ustedes están bien contentos, y de pronto los hijos del diablo también se ponen bien truchas y van e invitan a la persona que habías invitado. Y tú, como te pega como al chavo, ¿no? Te desanimas. ¿No les ha pasado así? Tú a veces estás bien interesado evangelizando y terminaron en otra congregación. ¿Por qué? Probablemente el otro tuvo más disponibilidad que yo. Estos infelices, uno se llamaba Elimas y era el mago, y ellos trataban de impresionar con sensacionalismo a este procónsul Sergio Paulo para que no escuchara. Pero realmente cuando el Espíritu Santo toca el corazón, convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, el hombre queda maravillado y da muchas gracias a Dios, porque sabe que en Cristo su pecado puede ser perdonado. Y así no da flojera. La palabra maravilla al hombre, cuando el hombre ha sido verdaderamente impresionado por la palabra de Dios impresiona. La palabra de Dios marca la diferencia en la vida de todo aquel que por lo menos se detiene un momento a escucharlo. La palabra de Dios, el resultado de una sana doctrina, hace siervos. En Romanos, capítulo número 6, Romanos 6, 17 y 18, dice la palabra de Dios así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, qué importante es cuando uno puede entender que cuando tú crees en la palabra, cuando tú crees en la enseñanza sana de parte del corazón de Dios para la vida tuya, no te queda otra opción más que tu corazón arde en deseos de poder llevar a otro la vida, darle la vida espiritualmente hablando. Yo no veo que una persona que conoce Biblia pueda decir, bueno, esto no me importa mucho, que se lo cargue el tren. No, tú tienes compasión de cualquier persona y a todas las personas les hablas. Y no importa que no se arrepientan, un día sabrán que lo que les decías era lo correcto. Nosotros tenemos que entender esto. Después de que éramos esclavos, nos libertó del pecado y venimos a ser siervos de la justicia. El más grande
no es al que le sirven, el más grande es el siervo. El que sirve es el grande, eso es en el reino de Dios. Siervos de la justicia. ¿Y qué es ser siervo? Es devolverle a la gente lo que el pecado le robó. Es verdaderamente arreglarle la vida. Pecado, muchas veces la gente, toda la gente, cuando dice, eres pecadora, y dice, lo primero que dice, yo no robo, yo no miento, yo no deseo la mujer de mi prójimo, yo no le levanto falso a nadie. Y a eso resumen el pecado. Pero no está hablando de eso. Todos los hombres nacimos en el pecado. ¿Y saben qué es pecado? A veces le digo a la gente, hablo de Dios y la gente me dice esto, yo creo en Dios. Los demonios también. Yo creo en Dios, estoy de acuerdo con usted. Yo no estoy en desacuerdo. Pero yo le hago una pregunta, ¿qué es lo que le crees a Dios? ¿Como cuántos versículos de sabrás, oiga? No, pues ni uno. Ayúdate que yo te ayudaré. No, ese no es el versículo. ¿Qué versículo se sabe? ¿Qué le crees a Dios? No, usted no conoce a Dios. Sorry, no conoce a Dios. Cuando uno cree en Dios, le cree a Dios, y lo que le creo es lo que dice su palabra, y lo vivo en mi vida, y lo aplico en mi vida, y lo practico en mi vida. Eso es creer a Dios. Usted dígame, ¿qué es lo que conoce de Dios? Lo que usted piensa de Dios no es precisamente lo que dice Dios de él mismo. Entonces uno invita. Hermanos, uno tiene que ser siervo de la justicia. Uno tiene que enseñar a estos pequeños, tiene que enseñar a la gente que no sabe, con dedicación, con esmero, tratándolos pues con todo el afecto que Dios nos ha puesto en el corazón para la humanidad. Un resultado de la sana doctrina es que nos hace siervos de justicia, nos hace instrumentos de justicia. Y un cristiano que es siervo de la justicia no contamina. Al contrario, evita la contaminación. Evita una vida errante. La sana doctrina evita una vida errante. Entonces, si usted mira lo que dice Efesios capítulo número 4, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, una sana doctrina te hace que no seas errante. Una sana doctrina te invita al crecimiento, a dejar de ser niño. Una sana doctrina te nutre y te transforma. Una sana doctrina te hace ocuparte en las cosas de Dios. Una sana doctrina te hace hablar como dice el Señor. Eso es cuando entra la sana doctrina en el corazón del hombre. Nosotros estamos necesitados, urgentemente necesitados de hombres y mujeres que se desarrollen en la sana doctrina. Fíjense, hay una característica de los anticristos. Los anticristos no creen que tienen ojos como usted, cara como usted, cuerpo como usted. Que lo único que hace la diferencia es que ellos se creen sus mentiras y de verdad son activos. Esa es la diferencia. Muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo dar un paso y luego dar el otro, y luego, pero cuando nosotros estamos verdaderamente creciendo en la doctrina, entonces también seremos personas que tengan pasión por las cosas de Dios, convencidos por Dios, convencidos por el Espíritu Santo, hablando conforme a la doctrina de Dios. El cristiano no debe hablar de otra manera, debe de hablar como dice la palabra, porque la palabra es donde el Espíritu Santo obra poderosamente. Entonces, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hermanos, a un niño, vuelvo a decirle, a un niño, si le quitas
algo, se pone triste. Si le das algo, se pone contento. Si le ofreces un chocolate y le ofreces un carro, quiere el carro. Y ¿para dónde le des? Para allá se va. Una persona que es sana, madura en su mente, en su corazón, verdaderamente hace las cosas con pasión. El resultado ahora de una doctrina enferma. En Colosenses capítulo número 2, ¿cuáles son los resultados? 2:20, 21 y 22. Fíjense bien. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, a lo rústico, a lo primitivo, eso quiere decir rudimentos. ¿Por qué? Como si vieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, conforme a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen por el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Ustedes saben por qué la gente va a tomar ceniza? Por cierto, no los vi. A ver quién era católico. Pero de los buenos, pues, no de eso. ¿Por qué van a tomar ceniza? ¿O para qué? A ver, Normita. Se va a tomar ceniza para recordar que venimos del polvo y al polvo vamos a regresar. O sea, venimos de la tierra, pero sobre todo es una invitación. La cuaresma nos invita a que nosotros, si estamos actuando mal, enderecemos el camino para que ya llegada la Semana Santa, estemos preparados para el día de la resurrección, que es el domingo de resurrección. Para eso nos invita. Ese es el significado. Lamentablemente muchos no, todavía no, o sea, nunca se ha tomado así. Venimos del polvo, no somos nada. Realmente somos polvo y al polvo vamos a volver. Pero sobre todo nos invita a reconciliarnos con Cristo. A eso es a lo que nos invita. ¿Verdad que tiene razón Pablo? Tales cosas a la verdad tienen cierta reputación. ¿Tendría malo reconsiderar el camino? No, pero el polvo no se va a volver. Persona que no se arrepiente va a ir al infierno por toda la eternidad. Tienen a la verdad cierta reputación, pero no tienen, dice la Biblia, pero no, en duro trato del cuerpo. Eso de andarte tragando los rosarios, las cosas, las sotanas viejas, los calcetines viejos y todo eso en la ceniza. Duro trato contra el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ni una persona, fíjense bien, el domingo que hay, el día de la resurrección, yo no creo que de verdad exista gente regenerada. Siguen siendo igualitos. El asunto es ¿por qué no decir? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y de aquí para adelante. Y aquí todas son hechas nuevas. Fíjense cómo se confunde, pareciera ser, y eso ya está bonito, y está más fácil. Está más fácil. El asunto es el hombre, si no se arrepiente, irá al infierno. Hermanos, las falsas doctrinas condenan y llevan al hombre irremisiblemente al infierno. No lo llevan verdaderamente. Ahí son obras las que el hombre está haciendo. Yo me puedo salvar. ¿Cómo me voy a salvar? Bueno, pues me voy a empezar a portar bien, voy a ser diferente. De ninguna manera. Si no hay sangre de Cristo perdonando, limpiando los pecados, el hombre irá al infierno. Las falsas doctrinas están en todo el tiempo, y no nomás hoy, en todo el tiempo han existido. Y llevarle la contra a Cristo es exactamente ser un anticristo. Quiere decir un contra Cristo. Entonces, amados hermanos, tengan cuidado. En 1 Timoteo, esa es una doctrina, el resultado de una doctrina enferma limita.
En 1 Timoteo 6, del 3 al 5, por eso siempre deben de tener su palabra, el de Dios en la mano, la Biblia. Tenga usted en cuenta para que lo vaya leyendo y el Espíritu Santo trate con usted. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas, otra vez, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Miren, en el ecumenismo está prohibida la palabra apártate. Todos somos hijos de Dios. El hindú está bien, hermano hindú. Tienen más de 3 millones de dioses. ¿Cuál es el bueno? Tienen, a la verdad, muchas cosas que tienen cierta reputación de buenas. Hacen yoga. Todas las posturas, o la gran mayoría de las posturas, están verdaderamente dirigidas a un animal. Postura de la serpiente, la postura del perro, del chango, y a la verdad tiene cierta reputación. Pero ¿qué sucede, pues, hermanos, con las cosas alteradas que no tienen nada que ver con Dios? Mi Biblia dice que uno tiene que apartarse de las cosas que tienen apariencia de piedad, que son fuente de ganancia deshonesta. Hoy existen muchos pastores que solamente tienen congregaciones para vivir de la congregación. Es una realidad. Apártate de los tales. Vuelvo a decir, si usted tiene un hijo que se está llevando con una persona que lo va a contaminar, ¿qué le va a decir? Muy bien, hijo, síguele ahí. Apártese de tal contaminación. Cuando uno va a comprar tortillas, yo sé que usted no echa ni una tortilla, pero ¿a qué sale oliendo? A leña. Para comer más sabroso. No eres cuetero, pero nosotros hemos estado aquí cuando están reventando los cohetes, salimos oliendo a cohetes, a pólvora. Nosotros debemos de entender que tenemos que apartarnos de las doctrinas que contaminan. Y miren ustedes qué características tan aberrantes tienen estas personas. Son corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hermanos, vivir en una sana doctrina te evita hasta perder tu plata, perder el tiempo, perder tantas cosas que Dios permite que uno tenga cuidado de eso. ¿Cuáles serán las características de los predicadores de la sana doctrina? En 2 de Timoteo, capítulo número 3, hay algunas cosas que se necesitan tener como predicador de una sana doctrina. 2 de Timoteo 3, del 10 al 11, dice la palabra de Dios: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Hermano, la sana doctrina no cabe donde sea. Enseñarle a la gente, es más, hasta enseñarle a la gente qué es lo correcto, muchas veces la gente se ofende. Dice la palabra de Dios que Pablo fue perseguido en Antioquía, en Iconio y en Listra, y estuvo sufriendo por la sana doctrina. Muchas veces cuando tú estás viviendo la sana doctrina, vas a tener algún tipo de vituperio.
no quieren llevarse contigo, está bien. No quieren ser tus vecinos, está bien. No quieren que les... está bien. No quieren que formes parte de su equipo, está bien. Pero siempre nosotros tenemos una garantía, la aprobación de Dios. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe. La palabra longanimidad quiere decir, muchas veces aun cuando estás trabajando en las cosas de Dios, parece que tienes más enemigos que amigos, pero tú tienes constancia en las adversidades. Eso es longanimidad. Y no te apartas porque sabes que el Señor a su tiempo hará la obra. No eres un asalariado que corres, de ninguna manera. Entonces, la sana doctrina, uno es perseverante en ella, porque uno está convencido. No es que uno esté cambiando, uno está convencido de lo que es la palabra. En 1 Timoteo 4, versículo 15 y versículo 16, un predicador de la sana doctrina se ocupa. Dice, ocúpate en estas cosas. ¿Qué dice? Permanece en ellas. Muchas veces luego se nos ocurre darle corrigiendo la plana a Dios. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La sana doctrina enciende tu vida. La sana doctrina transforma tu vida y la sana doctrina te hace que te mires en donde quiera que estés. No importa que te haya tocado crecer en medio de una pedreguera, ahí te verás más bonito. No importa que en medio de tu familia, que nadie te quiere porque hoy te convertiste en aleluya, no afloje. Por amor a su familia, siga adelante. ¿Por qué? Porque muy pronto su familia se convertirá cuando vea el testimonio de las cosas maravillosas que hace Dios en tu vida y se convertirá. Pero si de pronto ya estoy siendo impresionado por la familia, estoy siendo presionado por la familia y espero que se muera mi madre o que se muera mi padre para poder ser cristiano, hermano, su padre irá al infierno, su madre también, y usted quién sabe si regresa. No tiene que permanecer en la sana doctrina para que nuestro aprovechamiento sea manifiesto y sea de beneficio, no nomás a nosotros, sino a las personas que decimos que amamos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Muchas veces uno se quiere contaminar, muchas veces uno quiere flaquear, muchas veces uno quiere distorsionar la doctrina, pero dice Pablo a Timoteo, ten cuidado, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y uno podría preguntar, ¿y qué no ya era salvo? No se trata de eso acá. Se trata de que un cristiano cuando no entiende por las buenas, ya se le habló, la salvación no se pierde. Aunque muchos digan que sí. Hermano, Dios le manda a llamar antes de tiempo. Por eso está diciendo ahí la sana doctrina. Muchas personas piensan que la salvación se pierde. Yo cuando oigo que la salvación se pierde, yo les pregunto, ¿y para qué sirvió Cristo entonces? Si yo me podía salvar a mí mismo, ¿para qué sirvió Cristo? ¿Para qué sirvió la sangre de Cristo? Una persona que es salva, verdaderamente, Dios lo toma y nadie la arrebatará de mi mano, dice el Señor. Pero si anda uno dando malos ejemplos y espectáculos, Dios también tiene cuidado y de verdad lo quita de en medio. Falsos testimonios, malos testimonios, Dios lo quita. 1 Timoteo 4, 6 y 7 dice la palabra de Dios lo siguiente. Estamos viendo las características de los predicadores o de los cristianos con sana doctrina. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo. ¡Wow! Si esto enseñas, no si pones otra cosa u otra cosa. No, si esto enseñas, serás buen ministro. Si vives esto, serás buen ministro. Nutrido con las palabras de la fe
y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, ejercítate para lo importante. Las fábulas solamente endulzan el oído y son cosas que nunca suceden. Es una fábula. Tito 1:9. Tito 1:9. Dice la palabra de Dios: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tenemos que trabajar con los que contradicen. Sí, tenemos que trabajar con ellos. ¿Tengo que hacer qué? Tengo que permanecer en la palabra. Tengo que retener la palabra. Hoy, hermanos queridos, si ustedes no se ponen las pilas, yo sé que aquí están bien chispas, pero en muchas congregaciones se les están metiendo por los ojos falsas doctrinas. Y hay problemas, duros problemas en esas pobres congregaciones. ¿Por qué? Hermanos, retener la palabra de Dios es una tarea continua. Retenerla es no apartarse de ella. Retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada desde un principio. Hoy nosotros queremos adaptarnos al mundo y llevamos el mundo a la iglesia, pero no llevamos el cristianismo fuera de la iglesia. Y esto es una tragedia que está pasando hoy en el mundo. Los pastores que predican, los cristianos que predican la sana doctrina, avisan a la gente del peligro. En Mateo capítulo número 16, versículo número 12, dice la palabra de Dios: entonces entendieron que no les había dicho que guardasen la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es importante no contaminarse con esto, con aquello, sino mantener la doctrina que hemos oído desde el principio. En Hechos capítulo número 2, 42, dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es perseverar en la doctrina que los apóstoles aprendieron de Cristo y la doctrina que Él mismo dijo, el Señor Jesucristo, que no era su doctrina, que sino era de Dios. Uno tiene que tener esa característica y esa seguridad de que eso es sano. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Es difícil tener comunión si uno no persevera en la doctrina. ¿Por qué? Porque uno sigue siendo, como dijo el apóstol Pablo en Corintios, carnales. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, hay problemas, disensiones, no hay un mismo sentir, la vida no se está trabajando y es un merequetengue. Cuando uno persevera en la doctrina hay comunión unos con otros, en el partimiento de pan y sobre todo en las oraciones. Por eso la iglesia del libro de los Hechos, una iglesia que fue muy contundente, fue una iglesia que fue creciendo, fue una iglesia que trastornó al mundo en aquel entonces. Hubo un avivamiento. Lo único que puede dar avivamiento a un ser humano es la palabra de Dios. Bien. ¿Cuáles son las características de los predicadores de la falsa doctrina? ¿Quién predica mentiras? Hermano, pero trae la Biblia. Y el corito dice que si detrás de la cruz del Calvario tú estás, dame la mano y mi hermano serás. Y si trae Biblia es mi hermano. Vea usted lo que dice Mateo capítulo número 23, versículos del 1 al 3. Mateo 23, versículos del 1 al 3. El Señor Jesús está hablando de alguien. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo:
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cómo es una persona que predica sana doctrina y no la vive? ¿Qué es? Religioso. Una persona que predica doctrina con una vida alterada es eso, un mentiroso. El Señor Jesucristo está diciendo, lo que te digan, o sea, de esa doctrina, hazlo, pero no seas como ellos. Porque el pastor Jona predica una cosa y vive de otra manera. ¿No sería hipocresía? ¿No sería una falta grave? Por supuesto. Una persona que predica con una vida falsa doctrina es peligroso. Es interesante que uno pueda entender que cuando uno predica debe de estar supeditado a la palabra, debe de creer la palabra. Estos infelices religiosos estaban diciendo así. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagas como ellos, no hagas obras como ellos, porque dicen y no hacen. Un mentiroso dice Biblia, pero no cree la Biblia. Y usted lo verá en muchos lugares. Así que tenga cuidado, esa es su responsabilidad. La mía es decirle lo que dice la Biblia, la de usted es personal. En 2 Timoteo 3, 8 y 9 encontramos que la gente, los falsos predicadores, los falsos cristianos, resisten a la sana doctrina. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Predicar una falsa doctrina es hacer algo que se parezca a la buena, pero no es buena. ¿Qué hizo Janes y Jambres? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué hizo Janes y Jambres? Moisés, ¿qué hizo? ¿Qué le dijo Dios que hiciera? Tira tu vara. ¿Y la vara de Moisés qué se hizo? Serpiente. ¿Qué dijo el faraón? ¿Se van a dejar, muchachos? Háganme otro igual. Entonces ellos también tiraron sus varas y se hicieron ¿qué? Serpientes. ¿Qué se parece una predicación como la que nosotros tenemos a una predicación de otra congregación? Si ustedes pueden ver, no varía ni mucho. El asunto es el corazón de quien está predicando y cómo lo está predicando. Entonces, Janes y Jambres hicieron casi algo parecido, o igual, algo parecido, excepto que la culebra de Moisés se tragó las otras. Las cosas de Dios, cuando son de Dios, esas permanecen. Cuando son del hombre, pronto sucumben porque no hay quien sostenga esto. Nosotros tenemos que hacer las cosas de forma congruente, atendiendo a lo que es de la piedad. En Tito 1:10, la palabra de Dios dice lo siguiente: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Por si quieren ir a siempre que ustedes oyen ganancias deshonestas, se me viene a la mente la maratónica. Siempre están pidiendo dinero. ¿Quieres tu milagro? Llama, oramos por ti, pero tú deposita. Ganancias deshonestas. ¿Por qué es deshonesta? ¿Será malo que a un pastor se le dé una ofrenda? No, no es lo malo.
Pero ¿cuál es la ganancia deshonesta? ¿Que agarraste dinero con una mentira? Ahí está la deshonestidad. No quiere decir que no exista gratitud en la gente, pero si tú le sacas la gratitud a la gente por medio de mentira, eso es deslealtad, eso es ser deshonesto. Entonces, ¿qué tenemos? Uno de ellos, su propio profeta, les dijo: cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las características? Primera de Timoteo, capítulo número 4, Primera de Timoteo 4, 2 y 3, dice la Biblia: por la hipocresía de mentirosos que tienen o que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cuál es una característica de un falso creyente o un hombre con falsa doctrina? Es hipócrita. Tiene apariencia de piedad. Usa la Biblia, pero de la manera que él quiere. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué es eso? Que no importa lo que la gente o a la gente le vaya a pasar, ellos siguen enseñando de una forma equivocada. Yo he oído de curas que dicen: es que estamos predicando mentira, pero no tienen el carácter para salirse de ahí. He sabido de curas que se han querido salir de esto, pero también los han encaminado primero. Y eso es una tragedia. Un hombre que tiene cauterizada a la gente, su conciencia, lo que le preocupa mucho es mantener la mentira, seguir engañando a la gente, aunque lo que predica no sea verdad. Ya vamos a terminar, hermanos. Escuchen bien en dónde están los que predican falsas doctrinas. ¿Qué características tienen? Cuidado con eso. Ya cuando vean eso, salgan huyendo. En 1 Timoteo 1, 9 y 10 dice la palabra de Dios así. Bueno, voy a leer desde el 9. 1 Timoteo 1, 9, 10 y 11. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para profanos, para los parricidas, los matricidas y para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. Aquí voy a hacer algo. Hoy se está buscando eliminar el término papá y el término mamá de la sociedad. ¿Por qué? Porque hoy tenemos parejas de 2 mujeres y parejas de 2 no sé qué serán. Y no se le puede, ¿cómo va a decir el niño? Mamá, mamá, papá, papá. ¿Cómo va a decir eso? Hoy se está trabajando para cambiar el concepto de mamá y papá. ¿Y se va a lograr? Claro que sí. Claro que sí. Hoy hay hasta pastores maricas. ¿Cómo ven? Hay pastores homosexuales. Y un montón. Vamos a dejar a los curas que esos nos ganan el lugar, pero hay un montón de pastores así. Hay un montón de pastores fornicarios. Hay un montón de gente de esta naturaleza. ¿Por qué sucede eso? Porque no permanecieron en la doctrina.
porque fueron sus instintos bestiales mucho más allá que la sana doctrina. No sienten hoy las cosas de su pensamiento. Y fíjense bien, ¿qué va a pasar? Ya lo veremos, estamos prontos. La palabra de Dios dice que el Señor vendrá cuando sea como en los días de Sodoma y de Gomorra. Y estamos en eso. Estamos en eso. Hoy las mujeres se le lanzan a los hombres porque los hombres quieren seguir siendo chamacos todavía. ¿Sí? No hay hombres. No hay hombres. No, hoy también las mujeres no quieren responsabilidad, los hombres no quieren responsabilidad, no quieren nada, quieren vivir de forma egoísta, de una forma estéril, verdaderamente hablando. Los conceptos de la familia están quedando muy lejos. ¿Y eso es por qué? Porque no hay buena doctrina. Porque no hay gente que haga la diferencia. Por eso está pasando eso. Entonces nosotros necesitamos saber en dónde estamos parados y para qué estamos parados acá. Entonces, si usted acaba de leer el versículo, dice la palabra de Dios: para los mentirosos, para los sodomitas, para los perjuros y para cuantos se opongan, ¿a qué? A la sana doctrina. La sana doctrina siempre tendrá oposición. Hoy, si ustedes supieran, por ahí hay un homosexual bastante poderoso, no sé ni cómo se llama el peladito, pero trae a la policía así, trae a los medios así y trae a los guarros así y se cree la gran cosa. No sé cómo se llama, parece oso, está bien grandote, blancote, puro blanco, lindo se ve por fuera, de blanco está. La Biblia dice que podrido por dentro. ¿Por qué pasa esto? Porque da mucha flojera practicar la sana doctrina. Tenemos que tener carácter, hermanos, y cada día mirar las características. Una persona que predica mala doctrina es un irreverente, es un sodomita, es un mentiroso, es un perjuro, es homicida. Y no precisamente tienes que matar a tu padre y a tu madre literalmente. Muchas veces los padres de estas personas son los viejos abandonados, los viejos que no cuentan, los viejos que son un cero a la izquierda y ese tipo de gente muerta en vida. Tengan cuidado. Primera de Timoteo 1, 3 y 4 dice la palabra de Dios: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. En las iglesias se mete gente con doctrina alterada. Ni presten atención a fábulas. Otra vez, pareciera ser que es una constante tener a la iglesia abriendo la boca, soñando con castillos de arena, con fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. ¿Y saben qué es la edificación? Cuando uno está abriendo la boca, peleando la economía. La palabra edificación viene del griego economos, que es la economía de Dios, la palabra de Dios, la que te puede hacer sabio, la que puede revolucionar tu vida. Pero cuando uno está abriendo la boca con otras cosas, la palabra de Dios está a un lado, es un cero a la izquierda. Porque uno está ocupado en muchas cosas. Una gran batalla que tenemos. La sana doctrina construye y la edifica a la congregación, reparte la economía de las cosas de Dios a la gente, y la gente es gente transformada, gente libre, gente verdaderamente con ese nivel de vida, Macarios, el nivel más alto del ser humano. Ser feliz, ser perdonado, estar seguro de su salvación, estar por encima de sus problemas, encima de su pecado y pleno en su corazón. Pero las falsas doctrinas hacen que el hombre divague. La palabra de Dios le está diciendo a Timoteo: así te encargo ahora, ponte listo.
¿Cuál es el origen de la sana doctrina? En Mateo 7, 28 y 29 tenemos el origen de la sana doctrina. Mateo 7, 28 y 29 dice la palabra de Dios: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba, como les dije al principio, la doctrina es una enseñanza. Les enseñaba como quien tiene autoridad, porque lo que hacía lo vivía, y no como los escribas y los fariseos que lo decían pero no lo hacían. Lucas 4, 31 y 32. Ahorita vamos por allá. Lucas 4, 31 y 32. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Hoy la gente en los templos negocia la palabra de Dios. Y no voy a decir esto porque es el hermano que da buenas ofrendas, pero es el que roba. Da buenas flores, pero es el que tiene un antro. Da buenos cestos, pero es esto. Y hoy eso sucede. Dios no negocia su palabra. Se puede ir el que se quiera ir, pero el que ama la sana doctrina porque ama su vida y ama su familia y ama la vida eterna y ama estar con Cristo, ese permanecerá, sufrirá la sana doctrina. Y uno sufre porque de pronto uno resiste a su pecado. Ese es el sufrimiento. Uno a veces no quiere, y aunque sea Dios que te está diciendo, uno está defendiendo, uno está cabresteando, uno está tratando de esquivar la doctrina, pero de pronto uno cae en razón y dice: mi Padre tiene razón, Él quiere lo mejor para mí. Y entonces se vuelve obediente, ahora se vuelve del lado del Señor y ahora trabaja con pasión en las cosas de Dios. Su vida ha sido transformada. ¿Cuánto tiempo perdí? ¿Cuánto tiempo perdí? Y uno entonces empieza a tener pasión. Hermanos, estos dice la palabra de Dios en este capítulo número 4, 31 y 32, se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad, su palabra era con poder, su palabra era determinante. Bastante bendición había en esa palabra. Juan 7, 16 y 17 va a decir lo siguiente. Juan 7, 16 y 17 dice la palabra de Dios así: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina de nosotros, la doctrina que nosotros predicamos, nosotros no podemos, es la doctrina bautista, no es la doctrina del Señor. Es el Señor antes que bautista. No predicamos otra doctrina. Y nos ponemos la bandera de bautistas porque supuestamente son los que han sido más celosos de guardar la doctrina. Pero hoy de verdad hay muchos bautistas que de verdad, muchas congregaciones que dan vergüenza. Entonces, Jesús fue muy claro. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina que nosotros predicamos no es nuestra, es de aquel que nos envió. Y eso es lo que decimos. Y eso es lo que hablamos. Y cuando uno dice y habla eso que Él nos mandó a decir, no tenemos problemas realmente. Él se encarga de los problemas. Pero ¿cuál es el origen ahora de la doctrina? ¿Cuál es el origen de la doctrina enferma, de la doctrina que corrompe? 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, apostatarán de la fe. ¿Quiénes son los apóstatas? Los que estaban con nosotros, los que oyeron las cosas de nosotros, pero que se aburrieron de nosotros porque nunca se determinaron a hacer las cosas como decía Dios, y entonces se aburrieron. Nunca se pudo la predicación adaptar a su forma de ser, su forma de pensar y llevar las cosas de su manera de pensar, y se hartaron y se fueron, se volvieron apóstatas. Dice la Biblia así: algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a quién? A espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios. ¿Sabe qué enseñan los demonios hoy? ¿Sabe qué enseñan los engañadores? Nosotros tenemos que tener cuidado con este tipo de doctrinas. Doctrinas de demonios. Doctrinas que se han gestado en el seno del infierno. Hermano, pero traen la palabra de Dios. Yo no digo que no. Siempre ustedes cuando escuchen a alguien va a decir la tradición y la Biblia, el libro de Mormón y la Biblia, el Atalaya y la Biblia. Eso es pura basura. La Biblia no necesita de paleros, ni de ayudantes, ni de nada, La palabra de Dios es absoluta. Y no es la mente del hombre la que le ayudará a Dios a corregir las cosas. Entonces, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, enseñanzas meramente de demonios. Y hay una doctrina muy satánica, bastante satánica. Lea Juan capítulo, 2 Juan capítulo número 1, porque nomás tiene 1. Bueno, hasta aquí hemos visto estos tópicos, hemos visto estos puntos y hemos visto lo que hoy es doctrina sana. En un mundo tan complicado como hoy, realmente se necesita tener doctrina sana, porque su vida es importante y porque su vida y sus decisiones son su responsabilidad. Hágale caso a Dios. Veamos, alguien que de verdad tiene una... Bueno, ya viniendo al infierno, cualquier cosa es dañina. En 2 Juan, versículo 9, dice la Biblia así: cualquiera, aquí no hay que es amarillo, rojo, azul, verde, no. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, escuchen bien, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Quiénes son los que no perseveran en la doctrina de Cristo? Y son un puñote. ¿Quiénes son los que no perseveran en la doctrina de Cristo y son un puño? Grandotote. Los testigos de Jehová. Es una tragedia. Los testigos de Jehová no quieren a Cristo. Ellos solamente Jehová, Jehová, Jehová. Pero no saben ellos que dice la palabra de Dios. En alguna ocasión en Hechos capítulo número 10 había un hombre que se llamaba Cornelio y hacía todos los días oración, 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 y todos los días daba limosna, daba limosna, daba limosna, y toda la gente quería a Cornelio. Dios le dijo a Pedro: Pedro, las oraciones de Cornelio han subido hasta el trono mío para memoria de él. Pero ahora quiero que tú vayas a la casa de Cornelio y le digas lo que es necesario hacer. No puede venir a mí si no viene por mi hijo que se llama Cristo. Buena persona, Cornelio. Ora. Da limosnas a mucha gente. La gente lo quiere. Pero no puede venir a mí si no recibe a Cristo. ¿Cómo podría toda la plebada de los testigos de Jehová ir al cielo si no quieren a Cristo? Si Cristo cuando se murió se hizo gases, ¿cómo le van a hacer? Si la enseñanza de ellos no es cristocéntrica, ¿cómo le van a hacer? Escuchen bien lo que dice. Yo no lo estoy diciendo yo no tengo nada en contra de ellos, pobres hombres. Dice la Biblia así: y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. No tengo yo nada en contra de ellos, pero de verdad deberían en todo momento. Y eso se los digo para que ustedes no vayan. Es que, hermano, por educación, yo le invito a que pase y que bueno, no tiene nada de malo.
Escuche lo que dice ahí. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibas en casa, te la van a contaminar. No le recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido practica, participa, no son malas obras. Esa es responsabilidad de ustedes. El pastor predica acá, pero no vive en su casa. Usted tiene, hermano, sí, recibir a alguien que trae una doctrina diferente no a la tuya, a la de Cristo y la de Dios. Contamina tu casa. ¿Qué será que tengas cosas en tu casa que contaminan? Desde acciones, actitudes, pensamientos, cosas hay. La ley de Moisés le estaba diciendo: no traigas nada abominable a tu casa. Entonces, tenga cuidado con su televisión, tenga cuidado con su internet. Hasta en el teléfono de los más santos, vuelvo a decir, no voy a quitar el dedo del renglón porque sé eso y a mí me preocupa mucho. Hay gran tentación. Hay mucha tentación. Y no le ande picando ahí en su teléfono ni en su computadora, porque lo van a prender de los ojos y lo van a arrastrar. Entrarle a la pornografía parece fácil. Entrarle al adulterio virtual parece lindo, pero lo van a aprender y de pronto su testimonio va a estar enlodado. Y de pronto uno se sienta muy digno y se aparta de las cosas de Dios, porque bueno, no juegue con eso. Vendrán 10 tentaciones diarios. Los niños en la televisión aprenden. Yo quiero decirles esto porque también tengo niños. Como la televisión tiene, ustedes vean, programas para niños. ¿Programas para qué? Para jóvenes. Programas para religiosos. ¿Todavía sale La Rosa de Guadalupe? Tiene programas para cristianos. Ahí están los pentecostales. Tiene programas para la reina de la casa, hay que consentirla. Ahí va la novela. Tiene para nosotros que no somos los hombres que queremos estar enterados, las malas noticias. Mi Biblia dice que no llene de basura su mente, porque luego está estresado, ahí está preocupado, llorando. La Biblia dice otra cosa: en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Salud espiritual. Tu corazón lleno de cosas buenas, pero esa es su responsabilidad. No le voy a ir a apagar la televisión, esa es su responsabilidad. Hoy los domingos tuvimos un gran día, o podemos tener un gran día. De pronto llegamos a la casa, gracias a Dios ya se acabó el domingo, prendemos la tele y el diablo empieza a trabajar y ya con lo que nos quedamos es con lo que el diablo trabajó en nuestra mente, y así comenzamos nuestra semana otra vez. Pero deberíamos de seguir en la palabra, porque eso es lo que da poder. Hermanos, la responsabilidad personal con respecto a la falsa doctrina es personal. En Tito 2:1 dice el apóstol Pablo, le está diciendo a Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese es un asunto personal, es un asunto que te compete, es un asunto que tú debes de decidir, es un asunto que yo te sugiero que tú hables lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando uno habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, es el Espíritu Santo el que rompe su corazón, el que te convence, el que te quebranta, el que te transforma, el que te da la vida, el que te da la paz, el que te da la seguridad y vuelves a una vida nueva. No es el pastor, es la poderosa palabra de Dios. No somos muchos sabios nosotros. Nuestra competencia no viene de nosotros, dijo Pablo, viene de parte de Dios. Su responsabilidad es personal.
Voy a leer 1 Timoteo 4:16, dice la Biblia: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué importante es, hermanos, estar pensando en esto. Segunda Tesalonicenses 2:15. Segunda los Tesalonicenses 2:15. Dice la Biblia así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesús, y el mismo Padre, el cual nos amó, pónganle mucho énfasis en esto, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra, pero también en toda buena obra. Esa es responsabilidad personal. Nosotros apelamos a que las cosas que predicamos sean buenas. El último versículo, Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Esa es su responsabilidad. No te dejes. Luego dice ahí: porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ¿qué? De ellas. La doctrina es otra cosa. Si usted quiere comer, cómase lo que quiera. Y si me invita, está bien, mejor. El reino de Dios no es ni comida ni bebida. Hay veces que uno quiere hacer cosas diferentes y hacer más santas las cosas de Dios y termina uno asfixiándose. No, con Dios es una impresionante y maravillosa libertad en el conocimiento de su palabra. La doctrina es otra cosa. La comida no tiene nada que ver. La comida usted se la come, muy estreñido que usted esté, en una semana sale. Si no es que sale el mismo día. Eso se va al baño. Se va al baño. Así que usted, hermanos, disfrute las cosas, la comida, disfrute su comida. No coma enojado porque se infla. No coma enojado, disfrute su comida, disfrute de lo que Dios le bendice y de verdad viva en la sana doctrina. Eso le asegurará a usted su bienestar. No hay otra cosa. Hermanos, que Dios les bendiga. Fue un placer conocerles cada día. Hermana Norma, qué bueno que vino. Me da gusto conocerle acá. Sí.